Hola, ¿qué tal? Bienvenidos mis queridos viajeros a su estancia favorita, su estancia del terror. Y ya aprovechando que están aquí en esta linda estancia, aprovecho para contarles 4 historias y relatos los cuales me compartieron y pues yo muy feliz de compartirlos también con ustedes, aprovechando su estancia aquí. Bienvenidos, pónganse cómodos y disfruten de su estancia del terror. Número 1. Ven a jugar conmigo. Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo y un poco asustadas comenzamos a hacer la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: yo me voy de aquí. Qué tontería esto de la ouija. Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo en otro momento, ya que consideramos que como mi amiga era escéptica en este tema, no iba a funcionar. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a su casa, después de haber ido a estudiar a su biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de ahí corriendo y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé como si fuese una broma, pero algo me decía que mi amiga hablaba en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé de ese día en que habíamos hecho el espiritismo y de malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en su casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía que estudiar. Cogí un autobús. Ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como arañazos. Las 2 miramos horrorizadas a la niña que ella había descrito. Estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada como para esperarla o regresarme a su habitación. Obviamente, yo me marché de ahí. Me fui a mi casa. La policía llamó después de un rato, informando que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando. Pero el otro día, en mi buzón apareció una nota escrita con letra de una niña pequeña que decía: tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva. Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en este lugar donde yo vivo. Pero, por otra parte, tengo miedo. ¿Creen que ella vendrá a jugar conmigo? Número 2. La cosa. Ted Martin y Sam Miller eran buenos amigos. Ambos pasaban tiempo juntos. En esa noche en particular, estaban sentados sobre una valla cerca de la oficina de correos, hablando sobre nada en particular. Había un campo de nabos enfrente de la carretera
De repente, vieron algo arrastrarse fuera del campo y ponerse de pie. Parecía un hombre, pero en la oscuridad resultaba difícil saberlo a ciencia cierta. Luego desapareció, pero pronto apareció de nuevo. Se acercó hasta la mitad de la carretera. En ese momento se dio la vuelta y regresó al campo. Después, salió por tercera vez y se dirigió hacia ellos. Llegados a ese punto, Ted y Sam sentían mucho miedo. Comenzaron a correr, pero cuando finalmente se detuvieron, pensaron en que se estaban comportando como unos bobos cobardes. No estaban seguros de lo que les había asustado, por lo que decidieron volver y comprobarlo. Lo vieron muy pronto porque venía a su encuentro. Llevaba puestos unos pantalones negros, camisa blanca y tirantes oscuros. Sam dijo: intentaré tocarlo. De ese modo sabremos si es real. Se acercó y tocó su rostro. Tenía unos ojos brillantes y maliciosos, profundamente hundidos en su cabeza. Parecía un esqueleto. Ted echó una mirada y gritó. Y de nuevo, él y Sam corrieron, pero esta vez el esqueleto lo siguió. Cuando llegaron a casa de Ted, permanecieron frente a la puerta y lo observaron. Se quedó un momento en el camino y luego desapareció. Un año más tarde, Ted enfermó y murió. En sus últimos momentos, Sam se quedó con él todas las noches. La noche en que Ted murió, Sam dijo que su aspecto era exactamente igual al de aquel maldito esqueleto. Número 3. Sitio para uno más. Un hombre llamado Joseph Blackwell llegó a un cierto lugar en un viaje de negocios. Se hospedó en la gran casa de unos amigos que poseían a las afueras de la ciudad. Esa noche pasaron un buen rato conversando y rememorando viejos momentos. Pero cuando Blackwell fue a la cama, comenzó a dar vueltas y no era capaz de dormir. En un momento de la noche, oyó un coche llegar a la entrada de la casa. Se acercó a la ventana para ver quién podía arribar a una hora tan tarde. Bajo la luz de la luna, vio un coche fúnebre de color negro lleno de gente. El conductor lanzó la mirada hacia él. Cuando Blackwell vio su extraño y espantoso rostro, se estremeció. El conductor le dijo: hay sitio para uno más. Entonces el conductor esperó 1 o 2 minutos y se retiró. Por la mañana, Blackwell les contó a su amigo lo que le había pasado. Estaba soñando, dijeron ellos. Eso debe haber sido, repuso él, pero no parecía un sueño. Después del desayuno se marchó a la ciudad. Pasó el día en las oficinas de su trabajo, en uno de los nuevos y altos edificios de ese lugar. A última hora de la tarde, él estaba esperando un ascensor para que lo llevara de vuelta a la calle. Pero cuando se detuvo en su piso, se encontraba muy lleno. Uno de los pasajeros lo miró y le dijo: hay un sitio para uno más. Se trataba del conductor del coche fúnebre. No, gracias, dijo Blackwell. Esperaré el siguiente. Las puertas se cerraron y el ascensor empezó a bajar. Se oyeron voces y gritos y un gran estruendo. El ascensor se había desplomado hasta el último piso. Todas las personas que habían a bordo murieron. Número 4. Anillos en sus dedos. Daisy Clark había estado en coma durante más de un mes. Cuando el médico dijo que finalmente había muerto, fue enterrada en un fresco día de verano, en un pequeño cementerio a 1,5 kilómetros de su casa.
Que descanse siempre en paz, dijo su marido, sin imaginarse que a última hora de la noche, un ladrón de tumbas, con una pala y una linterna, comenzó a desenterrarla. Como la tierra seguía estando suelta, llegó rápidamente al ataúd y lo abrió. Su presentimiento era cierto. Daisy había sido enterrada portando 2 valiosos anillos, un anillo de bodas con diamante y un anillo con un rubí que brillaba como si estuviera vivo. El ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para arrebatarle los anillos, pero estaban totalmente adheridos a sus dedos, así que decidió que la única manera de hacerse de ellos era cortando los dedos con un cuchillo. Pero cuando cortó el dedo, con este comenzó a sangrar y Daisy Clark comenzó a moverse. De repente, ella se sentó, aterrorizado. El ladrón se puso de pie, golpeó accidentalmente la linterna y la luz se apagó. Podía oír a Daisy salir de su tumba. Al pasar junto a él en la oscuridad, el ladrón se quedó ahí congelado de miedo, aferrado con su cuchillo en la mano, y cuando Daisy lo vio, se cubrió con su manta y le preguntó: ¿Quién eres? Al escuchar hablar el cadáver, el ladrón de tumbas corrió. Daisy se encogió de hombros y siguió caminando y no miró hacia atrás ni una sola vez. Pero, llevado por su temor y confusión, el ladrón huyó en la dirección equivocada, se lanzó de cabeza en la tumba aún abierta, cayó sobre el cuchillo que llevaba en su mano y él mismo se apuñaló. Mientras Daisy caminaba hacia su hogar, el ladrón se desangró hasta morir. Bueno, pues muchísimas gracias, mis visitantes. Esto es todo por hoy. Gracias por estar aquí en su estancia del terror. También estaría muy agradecida si compartes, te suscribes y le das a la campanita para estar atento a cualquier contenido que suba su estancia. También pongo a su disposición mis redes sociales para que me sigan, le den like y sigan compartiendo este contenido. De igual manera pongo mi correo a su disposición para que si les ocurrió alguna anécdota, tienen alguna historia, leyenda o algo paranormal y terrorífico, no dudes en compartírmela por ahí a mi correo para poder publicarlo. Recuerda que su estancia se alimenta de ese tipo de historias y de leyendas. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es todo y recuerda que todo lo que siempre soñaste está del otro lado del miedo.